¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con nuestra segunda clase de la materia Cartas Generales. Continuamos con la unidad número 1 y vamos a tratar hoy día la lección número 4 y 5 de este primer capítulo titulado La fe en acción. Vamos a entrar entonces a la tercera lección, que es cómo responder a la palabra de Dios. La referencia bíblica estamos tratando Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Muy bien, Santiago no habla solamente de la palabra de Dios, como por lo general a veces se trata, sino Santiago nos muestra cómo responder a la palabra de Dios. Ofrece tres principios para una vida fructífera. En primer lugar, Santiago 1, 19 al 21 nos dice que es importante, necesario escuchar la palabra, porque puede salvarnos. Santiago 1.19 dice: mis queridos hermanos, tengan presente esto. Santiago comienza estos versículos con una súplica bastante urgente. Nos dice en Santiago 1.26 que es necesario que refrenemos la lengua. ¿Por qué? La madurez nos enseña la importancia de escuchar las palabras de quienes son más sabios que nosotros. Santiago nos alienta a escuchar a la gente más sabia, pero también fundamental y principalmente a Dios. Dios nos hizo nacer por la palabra de verdad, como dice Santiago 1.18. Por lo tanto, debemos aceptar la palabra. Este desafío en Santiago se relaciona principalmente con escuchar, prestar atención, oír, escuchar la palabra. La palabra de Dios no puede obrar, no puede transformar, no puede tener efecto en nuestra vida a menos que la escuchemos. Cuando aprendemos a hablar menos, podemos aprender a escuchar más la palabra de Dios, la cual revela áreas que necesitan limpieza en nuestra vida. En segundo lugar, es importante obedecer la palabra. En primer lugar, hemos visto que es necesario escuchar, porque la palabra puede salvarnos. En segundo lugar, Santiago 1:22 al 25 nos dice que es necesario obedecer la palabra, y Dios lo bendecirá. Santiago les advierte a sus lectores en el capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. La persona que escucha la palabra sin hacerla es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Eso lo encontramos en Santiago 1, 23, 24. La escritura es un espejo espiritual para nosotros. Nos muestra quiénes somos y qué necesitamos cambiar. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, nos indica el capítulo 4, versículo 17. Escuchar la palabra de Dios sin obedecerla produce condenación al oyente. Eso nos lo dice Jesús en Mateo capítulo 7. La bendición en las Escrituras es siempre para los que escuchan la palabra, la reciben en su corazón y la obedecen, como lo vemos en Apocalipsis 1:3. Santiago llama a la palabra de Dios la perfecta ley, la de la libertad. La ley no restringe al justo, más bien la ley de Dios nos guía para agradar a nuestro Creador y vivir como debemos. El pecado ocasiona la esclavitud, no la libertad. Es lo que nos dice Pablo en su carta a Timoteo, en la primera carta, en capítulo 1. Y en tercer lugar, es necesario practicar la palabra y de esa forma Dios lo aceptará. Eso lo dice en Santiago 1:21, versículo 27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, dice, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Algunos le dan una mala fama a la religión al practicar una forma vacía de fe, pero Santiago habla de una clase de religión que agrada a Dios. Sin duda, la religión verdadera comienza en el corazón, como un pozo de agua, pero Santiago enfatiza una religión que se manifiesta en la calle, afuera.
fuera de nosotros, de forma exterior. Él nos recuerda que a Dios le gusta ver nuestra fe en acción. La religión, que está pervertida, que está mancillada, se centra en sí misma. La religión mancillada y pervertida, perversa, dice: complázcanme, entreténganme, elógienme. Algunas formas de religión falsa se pierden en la niebla de ideas, de filosofías, de simples razonamientos imprácticos, pero la religión práctica no se oculta ni ignora las necesidades humanas. Jesús modeló la religión práctica. Él dijo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, aquí dice, buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Santiago en este nuevo capítulo, en esta nueva lección, advierte también, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. En Santiago capítulo 2. Cuando Santiago advierte sobre el favoritismo, él quiere darles una atención especial a las personas porque son ricas, influyentes o populares. Entonces quiere mencionar esto. El favoritismo es mostrar preferencia, parcialidad, prejuicios. Y nos da 5 razones por las que tenemos que evitar el mostrar favoritismo, por razones de influencia a las personas, por riqueza, por popularidad, y así tratar de evitar esa parcialidad y el prejuicio. Estas 5 razones son que los que demuestran favoritismo desobedecen a las escrituras actuando como jueces, con prejuicios. Asimismo, preferir a los ricos más que a los pobres es bastante imprudente, porque Dios ha elegido a los pobres para heredar el reino, como lo dice Santiago 2.5. Tiene una explicación muy amplia esto. Otra razón, dice que preferir a los ricos es absurdo, puesto que los ricos oprimen y persiguen a los creyentes pobres en ese contexto en el que lo escribe Santiago. Mostrar favoritismo es un pecado, quebranta la ley real. Así lo menciona en el capítulo 2, 8 al 11. Entonces, para recibir la misericordia de Dios, debemos mostrar misericordia a los demás sin ninguna clase de favoritismos o exclusiones. Esta lección 5, respecto a cómo reconocer la fe salvadora. En esta lección vamos a ver 2 verdades que arrojan luz sobre la fe salvadora y vamos a mostrar cómo las enseñanzas de Santiago y de Pablo enfocan que la fe y las obras van juntas, así como el fuego y el calor, así como el agua y la humedad. Primeramente, la fe sin obras es muerta. Eso lo dice en Santiago 2, 14 al 19 y el versículo 26. La fe sin obras es tan inútil como decirle a una persona con hambre que se alimente, o a una persona con frío que se caliente. La fe sin obras es tan inútil como la fe de los demonios. Y la fe, esos son 2 principios trato de dar la redundancia a ello. En segundo lugar, la fe salvadora y las obras están unidas. Cualquier fe que puede existir sin obras no es una fe que salva, sino es una fe impostora. Hay una gran diferencia entre la fe del intelecto, del razonamiento, y la fe del corazón. La fe del intelecto es una creencia mental, estéril, impráctica, que no afecta a las acciones de una persona, no cambia, no genera resultados en las acciones de las personas. Es solamente útil para las discusiones. Por otro lado, la fe del corazón dirige los valores, las opciones, las decisiones, las acciones, el destino de una persona. Santiago usa 2 ejemplos de la fe que obra. Ahí podemos ver a Abraham y a Rahab, y eso lo vamos a desarrollar de una forma mucho más amplia. Santiago y Pablo están de acuerdo
en la relación entre la fe y las obras. Aparentemente, antiguamente también se veía un conflicto entre Santiago y Pablo, cuando una persona se ponía a estudiar y a leer y analizar estas dos cartas. Dicen que Santiago enfatiza la ley, la fe y las obras, pero Pablo enfatiza solamente la fe. Pero vemos que tanto Santiago como Pablo enseñan que la fe y las obras van de la mano. ¿Por qué Pablo escribe más un enfoque solamente de la fe, aparentemente? Porque Pablo tenía conflictos frecuentemente con los judaizantes. Estos judaizantes deseaban poner a los cristianos, a los nuevos cristianos, a los nuevos creyentes, principalmente gentiles, bajo la ley de Moisés. Los judaizantes eran legalistas, insistían en que los creyentes debían obedecer las leyes sobre la circuncisión, también las reglas sobre la alimentación y los días especiales, etc. Pero Pablo enfatizaba en que no podemos utilizar nuestras buenas obras para construir un puente hacia Dios. Solamente con la fe en Cristo, el sacrificio de expiación por nuestros pecados, podemos llegar a ser miembros de la familia de Dios sin la necesidad de practicar la circuncisión, los días especiales, reglas de alimentación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por esa razón Pablo escribe bajo otro énfasis en relación a la fe. Por el contrario, Santiago escribió una de las primeras cartas, una de las primeras epístolas de la iglesia primitiva. Muchos de sus lectores eran judíos que habían descubierto la salvación por la fe en Jesús. En su gozo por haber nacido de nuevo había un peligro. Su nueva libertad en Cristo era maravillosa, pero no reemplazaba la necesidad de vivir justamente. La salvación es por la fe en Jesús solamente, pero Santiago quiere que vinculemos lo que Jesús hizo por nosotros con lo que Jesús hace en y a través de nosotros. En otras palabras, Santiago enfatiza que los hijos de Dios dejen brillar la luz de la fe en un mundo oscuro. Aquí vemos un cuadro en virtud de la salvación que viene por la gracia mediante la fe, todos estos pasajes en el Nuevo Testamento. Y en la otra columna vemos que la salvación produce, genera buenas obras por la gracia mediante la fe. Aquí también en este recuadro podemos ver varios versículos en virtud a Santiago sobre la fe en Dios que produce buenas obras. Y también vemos que Pablo escribe sobre la fe en Cristo que produce, que genera buenas obras. Como aquí está en Romanos 1:5 que dice, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Aquí en Gálatas 5, cuando les escribe a los que vivían en Galacia, a la iglesia de Galacia, en la última parte dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué cosas? Estas acciones malas. En Efesios 2:10 dice también, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice ahí, buenas obras. Entonces, también Pablo habla sobre la fe en Cristo contra el ganar la salvación por la ley, como los judaizantes lo enseñaban. Entonces vemos una analogía, una comparación entre Santiago y Pablo. Pablo sí hablaba sobre las obras, pero daba un énfasis más principal sobre la fe que produce la salvación, que la salvación es alcanzada mediante la fe en Jesús. Por otro lado, para terminar esta clase, Santiago daba el énfasis de que esa fe salvadora, la redención que ya una persona tiene, la salvación que ya tiene uno a través de la fe, esa salvación, esa nueva vida, debe producir, debe generar buenas acciones. Buenas acciones. ¿Para qué? Para tratar de vivir como Cristo vivía. Bueno, de esta forma concluimos esta segunda clase.